buenas tardes a todos. Entonces, si habéis visto el programa, hoy teníamos como invitada a Yolanda Cajitas, que no es la persona que tenemos delante. Pero bueno, Yolanda está enferma, está de baja, y entonces una compañera suya, Inés Irurita, pues ha tenido la amabilidad de decir, oye, yo voy y se lo cuento, ¿no? Entonces, bueno, Inés, por deciros como siempre tres breves palabras para que sepáis cuál es su perfil. Ella es licenciada en Filosofía y Letras, sección Historia. Tiene un máster de Bibliotecología por la Universidad del País Vasco. Es miembro de la Asociación de Archiveros de Navarra y tiene muchos trabajos relacionados con todo el tema del que hoy nos va a hablar, de los archivos, y actualmente es subdirectora del Archivo General de la Universidad de Navarra. Entonces, bueno, pues nos va a hablar de qué es un archivo. Archivo nos suena como a papel, mucho papel, pero quizá hay otras cosas hoy en día en los archivos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver si entendemos qué es esto de un archivo. Y a lo mejor alguien piensa que puede ser archivero el día de mañana o dedicarse a algo de esto, ¿no? Bueno, para acabar la sesión sí. Bueno, pues muchas gracias. Vale, pues os voy a contar qué es un archivo. No quiero tampoco hacer nada muy teórico, pero por lo menos una definición de lo que entendemos por archivo, la más aceptada, la de la Real Academia Española, y el Diccionario de Terminología Archivística del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que son los más específicos sobre el tema. Y para que veáis que, no sé si os habéis fijado, era que es un archivo con mayúscula, para distinguirlo un poco de lo que es un archivo como la institución que conserva la documentación y, al mismo tiempo, el contenido de documentos que tiene este archivo. El local, digamos. No sé si habéis estado, si tenéis ocasión, esto sería tanto el local como la institución que recoge un archivo. Este es el Archivo Real General de Navarra, que está justo al final de la Cuesta de Santo Domingo, lo que era el antiguo Palacio de Capitanía, y hizo un proyecto Moneo para albergar lo que era el Archivo Real General de Navarra, y ahora está ahí. Si tenéis ocasión de ir a verlo, la verdad es que merece la pena. Esto sería el contenido de un archivo. Este no es el Archivo Real General de Navarra, es el Archivo Naval de Ferrol, que es lo que más o menos entiende todo el mundo por un archivo, que es papeles viejos puestos con cintas, pero la medida de un archivo son metros lineales, y aquí es lo que veis, metros de estanterías con la documentación. Pero esta es otra parte menos conocida, pero mucho más habitual, que ya vais a ir viendo, de lo que es un archivo con documentación más contemporánea, más administrativa, ya instalado y conservado en cajas libres de ácido, para conservación permanente, que ya vamos a ir viendo un poco más con detalle. ¿Y qué hay dentro de las cajas? Pues dentro de las cajas hay documentos. Esto es lo que entendemos por documento, tanto el soporte físico del documento, que ha ido evolucionando, ya lo veremos también, del papel, antes el papiro, pero el pergamino, el papel, y es no solamente un soporte físico, sino que en este soporte se recoge el testimonio de la actividad humana. ¿Dónde se ha guardado habitualmente esta documentación? Pues tanto en archivos como en bibliotecas. Igual tenéis más conocido lo que el uso habitual de ir a una biblioteca o pedir libros o consultar libros, no tanto los archivos, pero ahora vais a ver cómo hay cosas que hacéis con frecuencia y que parten de un archivo, aunque no lo veáis. Hemos visto lo que era un documento en general, y esto sería lo que es un documento de archivo, que es el testimonio, lo que hemos visto antes, el testimonio que deja tanto una institución, que puede ser un ayuntamiento, un instituto, una universidad, una fundación, de las actividades que realiza a lo largo de su quehacer diario,
Y también puede ser, ya lo veremos, la documentación que conserva o el testimonio de una persona y no de institución, con unas características y un tipo material y formal concreto. Bueno, para que veáis un poco la diferencia entre lo que sería papel y libro, el libro es un ejemplar múltiple que se conserva en bibliotecas, del que hay varios ejemplares, y se decide escribir un libro, es un acto de voluntad. Sin embargo, lo que es el documento de archivo se crea de forma natural. Por ejemplo, cada vez que vais a hacer una actividad extraescolar y os federáis en alguna federación deportiva concreta, ya empezáis a dejar un rastro de documentación que en cada una de las instituciones está reflejando las funciones y las actividades que desarrolla esa institución, y es un documento único. No hay, salvo que hagáis una reproducción, no hay más ejemplares de ese documento. Por lo tanto, las funciones de un archivo sería recoger la documentación que produce la institución o la persona que lo recoge, conservarla y servirla tanto al ciudadano como a los propios empleados de la institución, como con posterioridad ya veremos a los investigadores. Como decía, la finalidad de un archivo es servir a la propia administración, pero tampoco, voy a poner un ejemplo que se va a ver más claro. Por ejemplo, una multa por ensuciar la vía pública. Empieza con un parte de denuncia de la policía diciendo, bueno, aparte de ser un documento anulado, para que no aparezcan los datos de las personas, está sin cumplimentar gran parte. Un parte de denuncia. Luego, el decreto dentro del expediente, que vamos a ir dejando por cada cosa que hagamos, el decreto que inicia o que indica que no se puede hacer lo que hemos hecho y por lo que nos han denunciado. El traslado del decreto para que nos envíen a casa la notificación de que hemos cometido esa infracción. El pliego de cargos con la denuncia. La notificación de la denuncia. O sea, que solamente porque nos hayan puesto una multa se genera todo este rastro de documentación. Bueno, voy a ir pasándolo rápido porque luego los pagamos, nos vuelve a llegar otra vez la notificación de que hemos pagado, en el expediente consta la factura de la empresa que ha tenido que limpiar lo que hemos ensuciado en la calle, luego viene el decreto por el que nos sancionan. Bueno, como veis, solamente por ensuciar la calle generamos toda esta documentación. Bueno, aquí viene un resumen, que sería el rastro que va dejando. Y además esto está estipulado en la legislación. Cada expediente, cada procedimiento administrativo tiene que cumplirse todas estas normas. Si no se cumplen todas estas normas o todos estos pasos, podemos recurrir la multa, por ejemplo, y no llegar a pagarla. Entonces, cada una de las cosas pues vamos a comprar, va a comprar el colegio, el papel que tiene que usar para las impresoras. Pues igual en un colegio seleccionan 3 o 4 proveedores para ver cuál es más barato. Si es en la administración, si la compra va a ser por un importe importante, tienen que sacarlo a concurso, se tienen que presentar empresas. De cada acto que vayamos a hacer, tanto con la administración como incluso con una entidad privada, va a ir dejando un rastro que luego es una manera también de que la propia institución gestione la documentación, pero es también una garantía de que se están respetando nuestros derechos, porque si no se cumple alguno de los pasos, nosotros podemos exigir que se cumpla. Si vamos al médico, vamos a solicitar la cita previa, que puede ser en internet o puede ser por teléfono, y la que atiende la petición va a poder ver
quiénes somos y qué médico tenemos asignado, pero no va a poder ver más. El siguiente paso, el médico sí que va a poder ir viendo más. Toda esta documentación ya vamos a ver, se va generando un rastro y van siguiendo unos pasos y está perfectamente explicado. Bueno, este era el ejemplo sin más, vuelvo a la presentación, de la finalidad de recoger, primero, la documentación que se genera es para servir a la propia institución, como estaba diciendo, es para garantizarnos a los ciudadanos nuestros derechos, es para que todo acto administrativo quede recogido y tengamos la seguridad de que se está haciendo conforme a la legislación, y si no, ahora estáis viendo todos los casos de corrupción que van saliendo porque se va siguiendo el rastro y no se han seguido los pasos que establece la ley que se tienen que seguir. Ahora esto lo vamos a usar en la vida ordinaria. También existe una legislación de la validez y el valor que tienen estos documentos. Nos vamos a fijar solo en el valor legal, que es el que hemos estado viendo hasta ahora, y luego, conforme pasen los años, la documentación que se conserve pasará a ser documentación histórica. Según la Ley de Patrimonio Histórico, todos los documentos que tengan más de 100 años se consideran patrimonio histórico. La documentación de las instituciones educativas es a los 40 años, es ya patrimonio histórico, y es obligatorio conservarlo. Bueno, ya hemos visto valor legal, testimonio ante la ley de los documentos que recoge y genera y recoge la propia administración, y ese valor tiene una vigencia. También existe una legislación sobre, por ejemplo, esta compra de papel que hemos hecho genera una factura. Esa factura tiene una vigencia de 5 años. A los 5 años se podría destruir. Ahí ya tendrá que ser cada institución la que determine qué es lo que quiere guardar y qué es lo que no quiere guardar, pero ya no tiene un valor legal. Podría destruirse. Bueno, ya lo veremos también, no hay que guardar absolutamente todo. Si vamos a comprar, pues no sé, vamos a pedir unos catálogos a los proveedores, pues con la petición estarán todos los catálogos de los proveedores, estará la decisión que haya tomado, pues quien hayan determinado que decida con qué proveedor nos quedamos al final, y estará todo por escrito. En el momento en que se haya hecho la compra, se haya aprobado el presupuesto, se haya pagado, cada institución deberá decidir cuánto tiempo se guarda la documentación que generan en el trabajo diario. Por supuesto, los estatutos de la institución que sea, en los reglamentos, o en caso de una universidad o de un instituto, los expedientes de los alumnos, todo esto se va a guardar siempre. Hay cosas que se tienen que establecer, y en la administración, en cada comunidad autónoma, hay un comité de valoración que decide qué se guarda y qué no se guarda, y de todo eso incluso queda un rastro. Todo lo que se decide que se va a destruir tiene que ser por un acuerdo, que lo formen todos los de la comisión de valoración, que esté justificado, y se puede decidir que se destruye la serie completa o que se guarda como testigo una muestra para que se sepa cuál es la documentación que se ha decidido destruir. Luego, una vez que es documentación histórica, ¿se puede acceder a todo? Sí, si tiene más de 100 años, sí. Pero antes, por ejemplo, si yo quiero comprarme una casa, voy a ir al registro a preguntar si la casa que me quiero comprar está libre de cargas. No puedo ir a pedir información cualquiera, tienes que justificar que necesitas esa información para algo. Pues resulta que el anterior propietario no había pagado la contribución. Si lo compras sin saberlo, pues te va a tocar pagarla. Pero si lo sabes de antemano, pues tendrás que decidir si te compras la casa o no con esa carga. Si quieres hacer una reforma en tu casa,
vas a tener que ir al ayuntamiento a pedir una licencia, pero tendrás que ir a mirar en el expediente originario quién era el arquitecto, si están los planos, bueno, o tú o el contratista que se vaya a encargar de la reforma. O sea, para cualquier acto que vamos a poner un local y lo mismo, tenemos que ir a comprobar en el registro si tiene cargos, no tiene cargos. Entonces no todo el mundo puede acceder a esa documentación. Tienes que, o lo que os comentaba antes, a vuestro expediente académico podrán entrar los profesores, pero sin vuestro permiso no podrán consultarlo nadie más. O lo que hemos comentado del médico, si el médico sí puede acceder a vuestro expediente médico, pero el auxiliar que está atendiendo y dando cita previa no puede acceder. Antes se hacía todo en este cajón no se puede entrar, esto está con llave, o en esta puerta. Ahora hay en casi todas las administraciones la documentación está tanto en soporte papel como ya lo más nuevo está en bases de datos. Pero o los que están pasando la documentación que está en papel a la base de datos no pueden acceder a los expedientes de todos, ni siquiera las enfermeras pueden acceder a los expedientes que no son de sus pacientes que están atendiendo en ese momento. O sea, ¿es documentación pública? Sí. ¿Se tiene que conservar? Sí. ¿Podemos acceder todos a ella? No. Luego ya veremos que cuando pase a ser documentación que pueden utilizar los investigadores, que son en casi todas las leyes que restringen el acceso a documentos, cabe la excepción de que se pueda utilizar para una investigación, pues, por ejemplo, ¿cuántos casos de cáncer ha habido en una determinada zona? Pues podrán acceder a los datos, pero estarán disociados del titular de esos datos, no pueden saber los nombres de los enfermos. Claro, no sé si habéis oído hablar, últimamente se habla mucho de la ley de transparencia, pues sí, está muy bien. Si hubiese los medios para que pudiésemos eliminar los nombres de todos los documentos, los podría consultar cualquiera, pero no hay medios para dedicarse a esto. Puede ser para alguna consulta muy concreta, pero por sistema no, ni tampoco las comisiones de valoraciones deciden tan rápido como para tener valorada toda la documentación que se puede ver y que no se puede ver. Entonces, ni se guarda todo, ni se puede acceder a todo. Bueno, os he comentado hace un momento que en las administraciones ahora mismo están tanto en papel como en soporte electrónico la documentación, pero previo al papel. Supongo que ya lo habréis estudiado en el colegio, los distintos soportes, cómo han ido evolucionando, primero el papiro, el pergamino y posteriormente el papel. Nos había traído unas imágenes no sé si se ve cómo están entrelazadas las fibras del papiro, pero bueno, esto sería pergamino, que está hecho con piel curtida de animales y se llama pergamino porque uno de los mayores centros de producción era Pérgamo, en Italia. Puede llegar a los archivos, muchas veces está doblado, que cuesta muchísimo volver a ponerlo bien para que no se estropee más, sobre todo porque se ha ido secando y hay que hidratarlo para poder volver a estirarlo y que no se rompa. Y luego ya el papel, pues en todo tipo de formatos y letras. Planos, cartas, libros, en este caso manuscritos encuadernados. Y esto es lo que le pasa muchas veces al papel en los archivos, que está sometido, también es verdad que tiene muchos años, a la acción de los ratones, de los insectos. Luego el que está más en la esquina es por la propia composición
de la tinta ha ido destruyendo el papel y se van cayendo a trozos, y el que está peor es por efecto de la humedad. Incluso ahora mismo, quitando las fotografías que sí que son ya más del siglo XIX hasta la actualidad, el resto del soporte supongo que es el que más conocéis, aunque igual ni siquiera la mayoría de los que están en estas imágenes, probablemente solo los de la parte de aquí abajo. Durante muchos años se fue migrando y digitalizando toda la documentación, porque los DVDs eran el soporte del futuro y van a durar toda la vida, y yo creo que ya DVDs no usa absolutamente nadie. En los archivos tenemos todos estos tipos de soporte, y no solamente los soportes, sino también hemos tenido que ir haciéndonos con los aparatos que reproducen esos soportes, porque ya en los últimos ordenadores que nos han cambiado ni siquiera tienen lectores de CD, solo tienen puertos para USB, y hemos tenido que ir buscando por almacenes pues reproductores de VHS, ya de betas, de cintas, para poder convertirlos mucho a MP3 y a cualquier soporte digital que podamos, para que se puedan leer ya en los archivos que nos llevan con disquetes. No sé si habéis llegado a ver disquetes vosotros. Hay muchos que ya ni siquiera se leen. Hemos conseguido un Mac como este de la foto para poder leer algunos de esos disquetes y recuperarlos, porque si no, lo que está dentro está absolutamente perdido. Y esto de aquí es un conversor también de DVD y de CD, porque hay algunos que ya no se leen, y encima es que ni siquiera los ordenadores vienen con los lectores para poder reproducirlos. Como documento de archivo, que no están en un archivo, están en un museo, para que veáis un poco qué es lo que habíamos estado comentando, que es el testimonio es un decreto de Ptolomeo V en el año 196 a.C., en el que se recoge como una legislación que hay, lo que decíamos, recoge el testimonio de las funciones que cumplía en este caso el faraón, diciéndoles lo que tenían que hacer a sus súbditos. Y bueno, este es un documento de archivo único, lo que habíamos dicho, auténtico, original, pero que evidentemente no está en un museo. Bueno, ya lo conocéis, es la misma escritura en jeroglífico, en escritura demótica, que también es egipcia, y en griego, y fue gracias a Champollion pudieron descifrar la escritura jeroglífica. Como habéis visto al principio, en las cajas en las que está la documentación, para que las pueda utilizar tanto la propia institución que las necesita como nosotros si las vamos a solicitar, tienen que estar organizadas de una manera que las podamos encontrar. Bueno, este sería el proceso que hacemos con la documentación, con la idea de crear un cuadro de clasificación. En la parte de la administración es más fácil, entre comillas, o se lleva haciendo mucho más tiempo, porque todos estos procedimientos administrativos o todas las operaciones que va haciendo cualquier ayuntamiento, cualquier institución pública, como tienen que cumplir una serie de normas, es relativamente fácil organizar la documentación en expedientes que van cumpliendo esa serie de normas. Entonces, pues os había traído un ejemplo para que se pudiese ver. Ahí cada institución tiene el suyo, de cómo tiene organizada la documentación para llegar a esto. El título de una serie en unos años concretos, con una asignatura donde encontrarla y el volumen que ocupa. Tanto si lo necesita un trabajador de esa administración como si nosotros solicitamos esa información, se puede acceder fácilmente. Estos serían un ejemplo
de una vez que ya está ordenada, cómo se instala la documentación. Lo habitual es son estas cajas de archivo. Intentamos que sean de pH neutro para que no pueda afectar y estropearse el papel una vez que ya está dentro. Lo que ya se haya estropeado o lo restauramos o no, o milagros no hacen. Luego los tubos, por ejemplo, para los planos, cajas que se pueden hacer a medida en función de la conservación que necesitemos del documento, y las fotografías, las diapositivas o los negativos también con sus fundas correspondientes. Bueno, con esto solo quería enseñaros que si lo que estamos viendo que es un archivo, nosotros lo vamos a usar para cada vez que necesitemos presentar una beca, por ejemplo, vamos a tener que dialogar con la administración, y nosotros vamos a seguir generando un rastro de documentos que van a formar expedientes y que van a quedar registrados. Muchos de los trámites que os estoy diciendo desde la página web de Gobierno de Navarra se pueden hacer ya sin tener que ir a la ventanilla única a solicitar la documentación que necesitamos, desde la tarjeta sanitaria europea o los certificados de empadronamiento. Ya no hace falta ir a solicitarlos ni a Salud ni al ayuntamiento. Una vez ya hemos visto que el documento tiene una vida, se le llama el ciclo de vida del documento, que mientras está vigente suele estar en la oficina que lo produce, y una vez que ya ha perdido su valor administrativo pasa al archivo histórico, que es donde se utiliza ya fundamentalmente para conservación y para investigación. Para que veáis, desde la página del Ministerio de Educación también se puede acceder a PARES, que es el portal de archivos españoles, y todos los archivos históricos públicos y muchos privados también han colgado el cuadro de clasificación de las series documentales que han producido esas instituciones, y muchas de ellas, que en su momento era documentación administrativa, ahora ya, claro, del siglo XV es documentación histórica, se puede consultar sin ningún problema, y desde la propia página donde viene el símbolo de la cámara de fotos se puede acceder al documento. Aquí se ve un poco mal, pero ampliándolo se puede leer. Luego, estamos hablando solo de la documentación pública, digamos, pero seguro que cada uno de vosotros tenéis un archivo en casa, el vuestro. Tenéis el DNI, tenéis la tarjeta sanitaria, si jugáis o estáis federados en alguna liga, tendréis vuestra ficha con vuestro carné, la tarjeta de la biblioteca, fotografías, la tarjeta de crédito, no sé si tenéis, pero bueno, cerca. Están vuestros apuntes de clase, el libro de escolaridad o los títulos los títulos de idiomas que vayáis consiguiendo. Podéis tener facturas de cosas que hayáis comprado. Bueno, si coleccionáis algún tipo de, pues en este caso cromos de la liga habíamos puesto, pero o de las aficiones que tengáis, podéis tener también documentación. Esto también se ordena. O sea, en la universidad recibimos en donación fondos personales de personalidades que, claro, cuando a vuestra edad no sabemos que van a ser personalidades, después ya se los hemos ido pidiendo, y tienen todo este tipo de documentación, que también hemos hecho un cuadro de clasificación para poder organizarlo. Las fotografías, todos los DNIs o los carnés que tengáis, la documentación de vuestra familia que también conservéis, que pueden ser desde el testamento de la abuela o fotografías de todos los bautizos o de los cumpleaños. Luego todas las cartas que podáis guardar, ahora cada vez menos, o los mails, las posesiones que se tengan, las facturas de las compras,
Y luego ya, una vez que de los estudios, de las notas, los títulos, y luego una vez que ya se llega a la actividad profesional, pues desde las oposiciones que se hayan podido aprobar a los distintos cargos que se hayan ocupado o de los distintos trabajos que se hayan tenido. Esto ya es una sala de investigadores desde el archivo de Simancas, que os había puesto antes también en el cuadro de clasificación, que aquí fundamentalmente van a utilizar esa documentación que ya ha pasado a ser documentación histórica y pues sobre todo doctorandos o profesores que están escribiendo algún artículo o algún libro o estudiantes haciendo algún trabajo. Esta es la sala de investigadores también del Archivo Real y General de aquí de Navarra, y todo esto para conseguir una serie de publicaciones, como os decía, que se utilizan, que se pueden escribir con esta documentación. Y esto es todo. Preguntas, curiosidades, en fin, lo que queráis. Yo tengo una para empezar. Has hablado mucho de todo lo que es los archivos de la administración, pero los archivos personales, ¿qué tipo de gente dona documentación como para un archivo? Bueno, por ejemplo, ahora se buscan mucho los archivos de escritores. En la Biblioteca Nacional o en la Fundación Jorge Guillén en Valladolid están intentando que no se pierda, sobre todo, pues la documentación de escritores del siglo XX, y claro, tiene el problema de que, por ejemplo, borradores o obras inéditas, o incluso las que están publicadas, pues están sujetas a derechos de autor. Entonces, a la hora de trabajar con esa documentación o de hablar con la familia o con los propios escritores si no han fallecido para que donen la documentación, pues cuesta un poco más por este tema, porque pues si tienen documentación que todavía no está publicada y llega un investigador y la publica como si fuese suya. O sea, si no hay ningún problema siempre que se consulte con los permisos del actual titular de los derechos y se solicite autorización para publicar cualquier cosa. Pero si no, pues, por ejemplo, en el Archivo Histórico Nacional, en la sección Nobleza, que está en Toledo, intentan que no se pierdan las documentaciones de archivos familiares, que hay, pues, que tienen documentación pues, desde el siglo XIV hasta la actualidad, que pueden ir pasando. Pues el título, pues el que sea el conde de no sé qué, hereda normalmente el título y el archivo de la familia. Entonces, normalmente esta documentación tiene bastante antigüedad, si no se conserva bien se puede llegar a perder. Entonces se está intentando que no se pierda esta documentación. Y nosotros, con los que intentamos contactar para conseguir este tipo de fondos, pues son pues, políticos, empresarios, profesores de universidad, escritores, diplomáticos, pues, que han jugado o que han tenido un papel en la vida pública española del segunda mitad del siglo XX sobre todo, y intentamos lo mismo, que no se pierda esta documentación y sobre todo que se utilice para tesis doctorales o para trabajos de fin de grado. ¿Qué cosas curiosas hay en el archivo de la Universidad de Navarra? Uy, bueno, tenemos muchas cosas que no son documentos de archivo, lo que hemos dicho, pero que son objetos muy curiosos. Por ejemplo, tenemos unas bellotas del árbol de Guernica del año 36 que le regalaron a Manuel Falconde, que era el delegado nacional carlista cuando lo visitó. O tenemos
las claves con las que se escribían las cartas durante la guerra, para que pues, si caía en manos que no interesaban no pudiesen descifrar qué es lo que decían. Entonces están las claves que tenía cada uno y las cartas que se escribían son solo números y hay que ir uniendo las claves para poder descifrar la carta. Luego, pues, por ejemplo, ahora que va a ser el segundo centenario del nacimiento de Navarro Villoslada, pues tenemos su archivo y tenemos pues los borradores de sus obras y bueno, a ver si hacemos alguna exposición o algo así porque es en octubre, para poder enseñarlo. Pero bueno, si queréis venir, estaremos encantados de enseñaros el archivo y lo que tenemos. ¿Cuesta mucho conservar un archivo? Que todos estos, no sé, sea distintos, si son papiros, si son pergaminos, si es papel, pero los archivos tienen cada uno un sistema más allá de las estancias, que sí. Incluso tendrás que tener quizá, dependiendo del tipo de soporte, algún tipo de... Sí, están acondicionados de humedad y temperatura para que se estropee lo menos posible. Pues depende del material. Nosotros, la verdad que pergaminos tenemos algunos, pero sí que están conservados en unas carpetas que están hechas para bueno, no a medida, pero que para que no se muevan mucho, porque hay algunos que tienen hasta los sellos colgando, como ponían entonces en vez de la firma. Pero la mayoría de lo que tenemos es papel, y aun con todo sí que hay documentación del siglo XVII que hemos llevado a restaurar porque ya estaba bastante estropeada y iba a ir estropeándose más, sobre todo porque se iba comiendo el papel, la propia tinta. Entonces lo hemos llevado a restaurar y les ponen encima como una película de celulosa para fijar el papel y que no se siga deteriorando. Y también en los bordes, que están más utilizados de pasar las páginas, y pues por la humedad y por la propia grasa de los dedos al utilizarlos, también les ponen un sistema parecido para evitar que se deterioren más. O sea, lo que está estropeado ya no tiene remedio. ¿El papel tiene una vida útil? O sea, ¿el papel dura X años o no? Pues el papel, yo no sé, ¿vosotros sabéis de qué época son los papiros, los pergaminos, del papel? Yo es que ya no sé si esto lo habéis estudiado, ¿no? Hombre, pues el papiro es de antes de Cristo y lo que ha llegado está bastante bien conservado en estas condiciones de humedad y temperatura. El pergamino, pues lo mismo. El problema del pergamino también es que se ha utilizado muchas veces, como era muy caro para conseguir fabricarlo, el pergamino se reutilizaba muchas veces. Entonces se ha perdido la documentación anterior porque se ha escrito encima. Luego se ha utilizado muchas veces también como cubierta de libro. Entonces se forraban los libros en época posterior con trozos de pergamino, que luego se han encontrado, pues por ejemplo el pergamino Bindel, que está ahora expuesto en Vigo, se encontró con las partituras, o sea, con las anotaciones musicales originales en una biblioteca, creo que era inglesa, que estaba forrando otro libro. Y bueno, eso también así se ha conservado sin saberse que estaba dentro, pero con los pliegues y todo, pues sí, se ha ido estropeando. Y luego el papel, pues depende. Por ejemplo, el papel de los años 50 en España era horroroso, de malo. Entonces se borra la tinta, se deshace el papel, y sin embargo el del siglo XVIII se lee perfectamente. Entonces el papel se hacía, bueno, cuando se creó en China, que a nosotros nos llegó a través de los árabes, se hacía con trozos de tela. Luego, a partir del siglo XIX, ya se hizo con un proceso químico, un proceso industrial de madera, y que se consigue sacar la pulpa de la celulosa. Y desde luego que
El anterior, o sea, el del siglo XVIII que conservamos nosotros en el archivo se conserva mucho mejor que el de los años 40, por ejemplo. O sea, no había mucha posibilidad de tener un buen papel en ese momento. ¿Habéis estado alguna vez en un archivo? ¿El de Navarra, el de Pamplona tampoco? No, ninguno. ¿Tú sí? ¿Te ha gustado? Estoy en la universidad. Ah, en la universidad. En la biblioteca sí habéis estado, ¿verdad? Sí. Estamos en la cosa de las tecnologías y el trabajo sí. Y este trabajo de trasladar, pues no sé, de papel o de estos otros soportes a los nuevos soportes, claro, es un trabajo impresionante, ¿no? Sí. ¿Cuánto cuesta mantener un archivo? Bueno, se pierde dinero seguro. Sí, ya me digo que sí, no, rentable no va a ser. Rentable no es, ¿no? No, pues la verdad es que nosotros lo vamos haciendo nosotros mismos en ratos que podemos. Pues las cintas de cassette, por ejemplo, pues las dejamos grabando y cuando termina la cinta, pues ponemos otra. Lo demás no se puede acelerar, dura lo que dura la cinta. Con los VHS nos pasa lo mismo. Hay que ponerlo, conectarlo al ordenador y que se vaya con un programa y se va pasando a MP3 en el caso de las cintas y además es que cada vez no se van oyendo las cintas originales, entonces no es ya solo porque no haya aparatos para reproducirlas, es que llegará un momento en que dejarán de oírse. Pero claro, entonces nos encontramos con o sea, estos soportes de hace unos años son peores que el soporte en papel. Tenéis papel del siglo XVIII y hasta que no podéis, o dentro de poco, no podéis acceder a lo que está recopilado en cassettes o en... Sí. Vaya, o sea, la duración... Nos puede pasar lo mismo con Hombre, desde luego, cuando yo empecé a trabajar en archivos, el DVD era la solución maravillosa para todo. Y ahora no lo usa nadie. Y si lo dejáis ahí se perderá, porque dentro de unos años... Pues, hombre, no sé, te aseguraban que se iban a poder leer dentro de 200 años. Pues no lo sé, lo que pasa es que no habrá lectores. No habrá lectores, por eso, que aún en papel, pues ahí está, lo verás mejor o peor, pero... Pues esto es curioso, ¿no? Que ahí se puede perder mucha documentación. Sí. Pues esto, los archiveros, tienen que hacer algo. Sí. Porque tanto guardar, y luego resulta que no, desde si luego, no puedes leer, no te sirve para nada. Eso es. Nosotros nos vamos recogiendo todas las reliquias electrónicas de todos los despachos para poder leer todos los formatos que tenemos ahora mismo. Y una vez de que lo leéis y lo destruís, ¿qué hacéis con eso? ¿Con el antiguo? Sí. Pues destruir. ¿Y con el nuevo? Con el nuevo, pues rezar para que siga leyéndose durante mucho tiempo. El sistema que hay ahora, claro, y también dónde se guarda, porque durante muchos años se iban comprando ordenadores cada vez más potentes, con mayor almacenamiento, y ahora está todo en la nube. O sea, se guarda en la nube. Todas las copias de seguridad de todos los discos que tenemos nosotros, por ejemplo, ¿dónde están? No sé. Sí. Es un problema. Bueno, ahora mismo no hemos perdido de lo que nos ha ido llegando, hemos podido convertir el formato a lo que hay ahora. Conforme vaya avanzando la tecnología, si surgen otros formatos o otros soportes, pues habrá que ir migrándolo.
Y en vez de destruir, no se puede, por ejemplo, venderlo, por ejemplo, a un coleccionista o así para poder financiarse. Venderlo. Si él destruye que el viejo. Claro, lo que pasa es que el contenido que pueda haber en, no sé, en un disquete de un archivo que nos llegue, que tiene los trabajos que hubiese hecho un profesor, por ejemplo, o no sé quién iba a comprarnos eso, la verdad. Otra cosa es que se puede, pues sí, como se puede reciclar, como los toners de las impresoras, pero volver a reutilizar. Porque la aplicación, digo, que al final, ¿quién va a los archivos? Ya saben que ninguno de los que están dedicados a los archivos, o sea, ¿quién va al archivo a buscar documentación? ¿Investigadores? Sí, desde luego de lo que es para históricas, quizá, o de hechos históricos. Desde luego para investigación es toda la documentación histórica, digamos, no, el único valor es ese, conservarlo y la investigación. Otra cosa es la documentación de los archivos administrativos, que la utilizamos todos los días, aunque no nos demos cuenta. En cualquier trabajo, pues en comunicaciones, en nuestra aplicación, pero en cualquier oficina, en las secretarías utilizan su propio archivo todos los días. O nosotros cada vez que vamos a pedir o a solicitar una beca o a poner una denuncia o O sea que si uno de nosotros, bueno, yo ya soy vieja, pero por ejemplo uno de nosotros que dentro de, pongamos, 20 años va a su colegio a solicitar su expediente, su colegio lo tiene. sí. Durante Bueno, cuánto- salvo catástrofe, Sí, inundación o alguna cosa así. incendio o algo Sí. así, ¿no? Pero en principio los colegios guardan los expedientes de todos los alumnos durante cuánto tiempo. Bueno, claro, una vez que tengan 100 años ya es patrimonio histórico, no se puede destruir. Pues será una suerte como histórico de los expedientes. Pues tiene que ser buenos, porque si no, dejamos ahí la tranquilidad. Y además ya lo podrá ver cualquiera. Lo puedo ver a cualquiera, sí, sí. ¿Y qué consiguen los centros guardando esos expedientes? ¿Qué consiguen? Pues, hombre, tienen la memoria de su institución. Durante la vida útil de ese expediente, cualquiera de nosotros puede ir porque necesita una copia y lo van a guardar, pero después ya es la memoria de su centro. Luego, alguno de vosotros que sea súper famoso y vayan al colegio a pedir el expediente. Y en este caso están amparados por la protección de datos Sí. hasta los 100 años. Bueno, en principio, una vez que la ley de protección de datos solo afecta a vivos. Que una vez que ha fallecido la persona, aunque no tenga 100 años, se podría acceder. Sí, pero ahora, por ejemplo, si cualquiera llama a preguntar si sois alumnos de este centro, no lo pueden decir. Solo ese dato. Por ejemplo, el otro día vino una investigadora que quería consultar los expedientes de alumnas de la Facultad de Teología. Pues lo máximo que podemos hacer es decirle el número. Pero no podemos decir ni quiénes estaban estudiando, ni menos enseñarles sus expedientes. Estamos protegidos hasta cierto punto, ¿no? Somos insobornables, sí.
¿Alguna otra cosa? ¿No? ¿Alguien quiere ser archivero? No, yo estoy un poco convencida de que no, ¿no? No sé. Pues es divertido, Es aunque divertido. no parezca. Sí. Sí, ¿qué hay que estudiar para ser archivero? O sea, en los archivos, aquí el archivo de Navarra, o en el archivo general, en archivos Bueno, nacionales. En los que son archivos públicos ahí es una oposición y depende del nivel de la plaza, pero las oposiciones normalmente es tener un grado y luego hacer el examen y pasar unas pruebas. No se exige ahora mismo una formación específica, pero tampoco hay, salvo en Barcelona, no existe una titulación o un grado que sea solamente de archivística. Lo que sí que hay son cursos de posgrado. Pero digo, la formación que tienes que tener, siendo farmacéutica, unas oposiciones de archivero. Hombre, o sea, puede ser más complicado si no tienes, porque uno de los exámenes es un ejercicio práctico de clasificar un documento. Pero si aprendes a hacerlo, la titulación no o da sea, igual. no tienes por qué ser historiador, No. ni no. Bueno, Hombre, es lo más habitual, pero no pero no es imprescindible. pero no es imprescindible. Hay posibilidades en el futuro. Hay muy pocos archiveros en paro. Claro, me imagino. Bueno, tampoco hay tantos archivos. O sea que, pero. Sí, hombre, lo que hay empresas que se dedican a clasificar o a ordenar fondos y entonces pues la gente que empieza pues es gente que termina la carrera y va aprendiendo el oficio, digamos. Y pues, nosotros tenemos todos los años alumnos colaboradores que van aprendiendo y algunos que luego se han dedicado a esto y siguen dedicándose a esto. Sí, porque archivos, o sea, fundaciones privadas sí que. Sí, también. Muchos tener Sí. sus archivos. Sí, bueno, en principio en todos los ayuntamientos debería haber uno, pero creo que solo hay 2 archiveros en Navarra, en ayuntamientos municipales, en archivos municipales. El responsable de la documentación es el secretario y normalmente él es el que se encarga de la documentación. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues lo dejamos aquí.